Hoy en Aikuá, la emprendedora Miseli Franco de Pulpa Rica nos enseña a preparar una deliciosa mermelada de frutilla. Pulpa Rica es un emprendimiento de Miseli y su esposo. Ambos aman lo natural y comparten una frase muy especial: querer es poder. Pulpa Rica te brinda alimentos sabrosos y saludables, y para Miseli, la mujer paraguaya puede lograr productos y sueños de calidad. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Aikuá. Soy Miseli Franco y hoy les quiero proponer para hacer mermeladas de frutilla. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra frutilla, 1 kilo de frutilla. Para 1 kilo de frutilla necesitamos medio kilo de azúcar. Estos ustedes van a ir viendo de repente si quieren más dulce o quieren un poco menos dulce, le van bajando. Eso es lo bueno de hacer casero y hacer nuestras propias mermeladas, porque le vamos haciendo a nuestro propio gusto. Todos los ingredientes vamos colocando en la olla y después colocamos en el fuego. Y nuestro medio limón. El fuego tiene que ser no alto, tiene que ser un poquito lento. Y vamos revolviendo hasta que se disuelva todo el azúcar, para que no quede dura nuestra azúcar y que quede como una jalea. Y en la jalea va hirviendo la frutilla. La frutilla es una fruta muy fácil de cocinar porque es blandita. No es como la guayaba o otra fruta que de repente necesita más cocción. Y es deliciosa. La frutilla es una fruta con mucha agua, con mucho porcentaje de agua. Entonces no necesita de agua adicional. Ya se está empezando a mezclar. Esto es lo que yo suelo usar para ir aplastando la frutilla y que no se deshaga por completo. Vamos a revolver un poquito más. Y cuando veamos que están un poquito más blandas las frutillas, vamos aplastando con esto. Aproximadamente 30 a 40 minutos es la cocción. ¿Y cómo vamos a ir sabiendo que está nuestra mermelada? Cuando ya esté durita y se forme un caminito y no se cierre en la olla. No tienen que esperar que se enfríe mucho el dulce para envasar, porque si no queda un poco de vientito adentro de los frascos y eso hace que almacene alguna bacteria, Entonces, cuando está caliente, un poquito caliente, hay que manejar y envasar. Pulpa Rica está lanzando ahora lo que es mermelada clásica, de frutilla, de guayaba. Después la mermelada light, que es sin azúcar, también de frutilla, de guayaba. Mermeladas reposteras que usan las personas que se dedican a la repostería, masas finas. Y más adelante quisiéramos hacer de más frutas, también salsas de tomate. Tenemos nuestro formulador y otras personas que nos ayudan. Muchas veces el miedo es lo que nos ataja, porque decimos no va a surgir, pero ahora cuando empezamos nos damos cuenta que hay demasiado mercado. El tema nomás es animarse y me gustó este emprendimiento porque a través de lo que yo hago también le ayudo a los pequeños productores de frutilla. A mí particularmente Agua me ayudó muchísimo porque había herramientas que son muy actualizados ya, entonces me abrió muchas puertas en el sentido de conocimiento, y también a través de Agua conocí muchas personas, otras emprendedoras, y eso me ayudó también personalmente en la forma de desenvolverme.
Luego de hervir 40 minutos nuestra preparación, tenemos acá ya terminado nuestro producto, bien consistente, y esto fue aproximadamente 40 a 1 hora su cocción. Después ya está lista para envasar en los potes bien esterilizados y limpios, ¿verdad? Esta es una opción que es sin azúcar, tiene otro color porque no tiene agregados de azúcar. El color más fuerte le da el azúcar. Espero que les guste la receta de pulpa rica. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima en Aikuá.